La sala de velación 3. No sé si lo que voy a contar sirva de advertencia o de confesión. Han pasado años y todavía me cuesta dormir con la puerta cerrada. A veces me despierto con la certeza de que alguien estuvo de pie junto a mi cama, observándome sin respirar, esperando a que abra los ojos. Nunca digo esto en voz alta porque nadie me creería y porque una parte de mí sigue pensando que todo empezó por culpa mía. Tenía 22 años cuando entré a trabajar como ayudante nocturno en una funeraria de Guadalajara en 2018. No era un empleo que yo hubiera querido, pero pagaban en efectivo, no pedían experiencia y yo necesitaba el dinero. Mi trabajo consistía en cosas simples y desagradables: mover coronas, limpiar la sala de preparación, acomodar sillas, cerrar cortinas, vigilar que las velaciones siguieran tranquilas y, de vez en cuando, ayudar a subir o bajar un ataúd cuando faltaban manos. La funeraria era una casona vieja adaptada, con pisos de mosaico gastado, pasillos estrechos y una humedad metida en las paredes que jamás se iba. De día parecía triste, pero normal. De noche cambiaba. Los ruidos del refrigerador mortuorio se mezclaban con los rezos apagados de las familias y con el crujir de la madera. Ahí aprendí que el silencio en esos lugares no existe, solo se disfraza. Durante mis primeras semanas me llevé bien con Omar, el embalsamador. Era mayor que yo, tendría unos 35 y hablaba poco. Tenía la clase de rostro que parecía cansado incluso cuando sonreía. Una madrugada, mientras acomodábamos unas flores marchitas que habían dejado en una sala vacía, me dijo algo que entonces tomé como una ocurrencia de viejo supersticioso. Aquí no le tengas miedo a los muertos, me dijo. Tenle miedo a lo que a veces llega con ellos. Me reí. Él no. Pensé en eso varias veces, sobre todo porque empezaron a pasar cosas pequeñas que preferí explicarme de manera racional. Una puerta de oficina que aparecía abierta aunque yo la hubiera cerrado con llave. Una silla movida de lugar. El olor a perfume rancio en pasillos vacíos. Nada grave. Nada imposible. Hasta que llegó el cuerpo de la muchacha. Entró un jueves por la tarde. 24 años, muerte por accidente automovilístico en carretera. Venía sola en la carroza y con el ataúd sellado a medias, porque la familia quería velarla con el rostro visible. Recuerdo ese detalle porque Omar, cuando revisó los papeles, frunció el ceño. Dijo que algo no cuadraba con la hora del fallecimiento y la hora en que habían entregado el cuerpo, pero no explicó más. Esa noche la velaron en la sala 3. La familia era corta: una tía, 2 hombres mayores y una mujer embarazada que no dejaba de llorar. Cerca de la medianoche, todos se fueron porque regresarían al amanecer para el rosario. Era común. A veces dejaban al difunto solo unas horas y nosotros nos quedábamos al pendiente. Yo me encargué de apagar las luces del recibidor y Omar se metió al área de preparación a limpiar instrumental. A las 2 de la mañana escuché el timbre de la sala 3. Cada sala tenía un pequeño botón de emergencia junto al ataúd, por si la familia necesitaba agua, sillas o atención. Sonó una vez. Esperé, pensando que quizá había fallado el sistema. Sonó otra vez, más larga. Fui molesto, convencido de que algún familiar había regresado sin avisar. La sala estaba sola. Lo primero que sentí fue frío, un frío raro, seco, que no se parecía al del aire acondicionado. Luego vi que una de las veladoras del altar se había apagado, aunque no había corriente de aire. Me acerqué al ataúd solo para revisar que todo estuviera en orden y entonces la vi. El rostro de la muchacha tenía una expresión distinta a la que le había visto horas antes. No sabría explicarlo bien. Los embalsamados suelen verse tensos, inmóviles, ajenos. Ella parecía incómoda. Como si hubiera intentado cerrar la boca y no lo hubiera logrado. Retrocedí y fui a buscar a Omar.
Me acompañó sin decir nada. Apenas cruzó la puerta, se detuvo. ¿Tú moviste el rosario?, me preguntó. No sabía de qué hablaba hasta que señaló el pecho de la muchacha. El rosario ya no estaba entre sus manos. Colgaba por fuera del ataúd, balanceándose apenas, como si alguien lo hubiera soltado un segundo antes de que entráramos. Omar lo colocó de nuevo y me ordenó salir. Le pregunté qué pasaba, pero me respondió con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Ve por agua bendita a la oficina de la señora Teresa. La tiene en un cajón. Corre. Obedecí. Cuando regresé, escuché un golpe seco adentro de la sala, luego otro. Omar sostenía la tapa del ataúd con ambas manos, forcejeando como si alguien desde dentro la estuviera empujando. Esa imagen me partió la razón. No era posible. No podía ser real. Pero lo vi. Vi cómo la madera se levantaba apenas unos centímetros y volvía a caer con violencia. Omar me gritó que le acercara el agua. Se la pasé temblando. Él roció la tapa, murmuró algo que no alcancé a entender y, después de unos segundos horribles, todo quedó inmóvil. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé mal. Cuando por fin pude respirar, Omar me dijo la verdad. Revisando el cuerpo, había notado marcas antiguas en las muñecas y símbolos dibujados por dentro de la ropa, como si la muchacha hubiera sido usada en algún rito. No se lo comentó a la familia para no empeorar las cosas. Solo quiso terminar el trabajo y ya. Según él, eso a veces bastaba. A veces no. Lo peor vino al amanecer, cuando llegaron los familiares para reclamar el cuerpo. La mujer embarazada no era hermana de la difunta, ni prima, ni esposa de nadie. Era su madre. Recuerdo perfectamente cómo se me heló el cuerpo al escucharla decir que su hija tenía apenas 17 años. 17. Volteé a ver a Omar. Él también lo entendió en ese instante. El expediente estaba alterado. La identificación no correspondía. El cuerpo que velamos no era el de la muchacha del accidente. Era el de otra persona, una menor desaparecida desde hacía casi un mes, hallada esa misma semana en una brecha de Tlajomulco. La familia que la reclamaba no sabía cómo había terminado ahí. Nosotros tampoco. Hubo policías, preguntas, gritos, un escándalo que terminó por hundir a la funeraria meses después. Oficialmente se habló de negligencia, de un intercambio de cuerpos, de corrupción en el traslado. Todo eso fue real. Todo quedó en actas. Lo que no quedó escrito fue que, cuando las autoridades abrieron de nuevo el ataúd para revisar la identificación, la muchacha tenía la boca llena de tierra húmeda. Nadie supo explicarlo. El cuerpo había sido preparado y vestido dentro de la funeraria. Yo ayudé a moverlo. No tenía nada en la boca. Lo sé porque le acomodé el mentón con mis propias manos. Renuncié ese mismo día. Omar desapareció a la semana siguiente. Nunca volví a verlo. Desde entonces sueño con la sala 3. En el sueño siempre suena el timbre 2 veces. Yo entro, veo el rosario colgando y entiendo que estoy llegando tarde. Lo peor no es despertar. Lo peor es que, algunas madrugadas, antes de abrir los ojos, alcanzo a oír un leve golpeteo de uñas debajo de mi cama, como si alguien siguiera atrapado, esperando que esta vez sí le abra. No era la única en el ataúd. Nunca debí aceptar cubrir ese turno. Lo recuerdo perfectamente porque esa noche no me tocaba trabajar. Ya llevaba 3 años en la funeraria, suficientes para acostumbrarme al silencio, al olor metálico de la sangre vieja y al peso muerto de los cuerpos al levantarlos.
Uno cree que se vuelve inmune hasta que algo rompe esa ilusión. Mi compañero me llamó cerca de las 10 de la noche. Tenía un problema familiar y necesitaba que lo cubriera. Acepté sin pensarlo mucho. El dinero extra siempre hacía falta. Llegué poco antes de las 11. El lugar estaba vacío, como casi siempre a esa hora. Solo la recepcionista de turno y yo. Me entregó el registro sin mirarme mucho a los ojos y se fue rápido. Eso ya era raro. El cuerpo había llegado una hora antes. Mujer. 20 años. Fallecimiento en casa. Supuesta asfixia. Nada fuera de lo común. Bajé a la sala de preparación con la rutina de siempre, guantes, bata, herramientas acomodadas. Cuando destapé el rostro, sentí ese golpe seco en el pecho, esa sensación que ya conocía, pero que nunca había sido tan intensa. No era miedo. Era como si alguien más estuviera ahí conmigo. Me incliné para revisar el rostro. Tenía los labios ligeramente abiertos y una expresión, no sé cómo explicarlo, no era de paz. Era de haber visto algo antes de morir. Y entonces lo escuché. No como otras veces. No fue un pensamiento. Fue una voz clara, raspada, pegada a mi oído. No estoy sola. Me congelé. No volteé de inmediato. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí la piel erizarse bajo la bata, las manos entumecerse dentro de los guantes. Respiré hondo y revisé la sala. Vacía. Volví a mirar el cuerpo. Seguía igual. Pero ahora sus ojos estaban ligeramente más abiertos. No completamente, solo lo suficiente para que se notara. No dije nada. No corrí. No grité. En este trabajo, si reaccionas así, te vas en la primera semana. Intenté convencerme de que era tensión muscular, una ilusión, cualquier cosa lógica. Seguí trabajando. Lavé el cuerpo. Peiné su cabello. Preparé los químicos. Pero cada vez que me acercaba a su rostro, sentía algo más. No venía de ella. Venía de dentro. Como si el cuerpo estuviera ocupado. Cuando estaba por cerrar los ojos, la voz regresó, más desesperada. No cierres, si lo cierras, no lo verás. Retrocedí de golpe. Esta vez sí sentí miedo. Un miedo frío, pesado, que no te deja pensar bien. Miré alrededor otra vez. Nada. Pero entonces escuché algo más. Un sonido húmedo. Muy leve. Provenía del abdomen. Me acerqué lentamente, sin querer hacerlo realmente. El cuerpo estaba completamente rígido, pero algo debajo de la piel se movió. No fue un espasmo. Fue un desplazamiento. Como si algo se acomodara por dentro. Se me heló la sangre. Quise salir de ahí. Lo juro. Pero hay algo en ese tipo de momentos que te atrapa, una mezcla de terror y necesidad de entender. Tomé el bisturí. No porque quisiera abrir el cuerpo, sino porque necesitaba comprobar que estaba imaginando cosas. Apenas acerqué la hoja, el cuerpo inhaló. No exagero. El pecho se elevó de forma antinatural, forzada, como si algo estuviera aprendiendo a respirar. Solté el bisturí. Retrocedí. Y entonces ella habló.
pero no con su voz. Fue más grave, más profunda, como si viniera de algo mucho más adentro. Ya me vio. Las luces parpadearon. Las herramientas cayeron al suelo sin que nadie las tocara. Y el cuerpo comenzó a incorporarse. No de golpe. Lento. Torcido. Como si algo dentro no supiera cómo usarlo correctamente. Sus ojos se abrieron por completo, pero no miraban como una persona. Miraban como un animal que reconoce comida. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. El cuerpo ladeó la cabeza y sonrió. Una sonrisa demasiado amplia para un rostro muerto. No debiste escucharla. En ese momento, el abdomen se abrió. No con un corte. Se desgarró desde dentro. La piel se estiró, se rompió y algo salió. No era un órgano. No era humano. Era oscuro, húmedo, con forma apenas definida, como si aún no terminara de tomar cuerpo. Cayó al suelo con un golpe pesado. Y se movió, arrastrándose hacia mí. Ahí reaccioné. Corrí. No miré atrás. Subí las escaleras, tiré la puerta, salí al pasillo, pero el sonido me seguía. Ese arrastre. Ese golpe húmedo contra el piso. Llegué hasta la salida principal, pero antes de abrir, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Descompasados. Como si alguien estuviera aprendiendo a caminar. Volteé. Y ahí estaba. El cuerpo. De pie. Pero ya no era ella. Su piel colgaba en partes. Sus ojos estaban hundidos. Y su boca, abierta demasiado, como si algo dentro quisiera salir otra vez. Detrás de ella, en el piso, eso que salió, ya no estaba. Había desaparecido. Entonces entendí. No estaba huyendo de algo. Algo ya estaba dentro de mí. Sentí un calor subir por el estómago. Una presión. Un movimiento. Como el que vi antes, pero ahora bajo mi propia piel. Caí de rodillas. Intenté vomitar, pero lo que salió no fue comida. Fue algo oscuro. Espeso. Y escuché su voz desde dentro de mí. Ahora sí estoy solo. Renuncié al día siguiente. No volví nunca. Pero eso no se fue conmigo. Porque desde esa noche, a veces despierto, sintiendo que algo se mueve dentro de mi cuerpo, acomodándose, esperando. Y lo peor es que ya no escucho a los muertos. Ahora. Solo me escucho a mí mismo, hablando desde adentro. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El hermano que no murió. Nunca pensé que trabajar en una funeraria fuera a cambiar la forma en la que entiendo la muerte.
Siempre creí que ese oficio se trataba de respeto, silencio y rutina, hasta que me tocó preparar el cuerpo de alguien que conocía. Yo llevaba apenas un año trabajando en una funeraria al sur del país, en 2019. No era mi vocación, pero necesitaba el dinero. Mi compañero de turno, Julián, tenía más experiencia, era meticuloso, frío y, a veces, demasiado callado. Decía que uno no debía encariñarse con los muertos, porque tarde o temprano te lo cobraban. No le creía hasta esa noche. El cuerpo llegó cerca de las 9. Cuando vi la sábana que lo cubría, sentí un peso en el estómago. Al descubrir el rostro, confirmé lo que temía, era Iván, un conocido del barrio. Habíamos crecido en la misma calle. No éramos amigos cercanos, pero bastaba para que aquello se sintiera personal. Según el informe, había muerto mientras dormía. Ataque al corazón. Tenía 27 años. No cuadraba. Iván era deportista, no fumaba, no bebía. Y había algo más, algo que no mencionaron en el reporte. Una ligera marca en el cuello, casi imperceptible, como si alguien hubiera presionado con fuerza durante unos segundos. Se lo dije a Julián, pero me respondió sin mirarme. Aquí no investigamos, solo preparamos. Intenté seguir con el trabajo, pero cada movimiento me incomodaba. Sentía que Iván no estaba del todo ido. No sé cómo explicarlo. Su piel no tenía la rigidez habitual y su expresión parecía tensa, como si algo lo hubiera sorprendido justo antes de morir. Decidí salir un momento a tomar aire. Afuera, una señora mayor estaba sentada en una de las bancas. No la había visto llegar. Me habló sin mirarme. Ese no murió solo. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Lo conocía? Le pregunté. Negó lentamente. Cuídate del que quedó vivo. Quise seguir preguntando, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No escuché pasos, ni puertas. Simplemente desapareció. Regresé inquieto. El velorio comenzó esa misma noche. La familia llegó, entre llantos y miradas perdidas. Fue entonces cuando vi a su hermano gemelo, Mateo. Siempre fueron idénticos, pero esa noche había algo distinto en él. No lloraba. No hablaba. Solo observaba el cuerpo, con una intensidad que me incomodó. Me acerqué un poco más, intentando no llamar la atención. Noté que sus labios se movían ligeramente, como si murmurara algo. No resistí. Lo seguí cuando se levantó y se dirigió a una sala lateral, lejos del resto. Oye, ¿estás bien?, le dije. No respondió. Se quedó de espaldas, murmurando. Me acerqué más. Mateo. Entonces giró lentamente. Y ahí supe que algo estaba mal. Sus ojos no tenían expresión. No era tristeza. No era shock. Era vacío. Y lo peor fue lo que dijo, en voz baja, como si hablara consigo mismo. Tenía que hacerlo, él era más fuerte, si no, me llevaba a mí. Sentí que la sangre se me helaba. ¿De qué hablas?, pero no reaccionó a mi voz. Era como si yo no estuviera ahí. Ya lo entregué, ahora soy libre. En ese momento, escuché que me llamaban desde el pasillo. Era Julián. Volteé apenas un segundo. Cuando regresé la mirada, Mateo ya no estaba. Desapareció.
Lo busqué por toda la funeraria. Baños, pasillos, incluso salí a la calle. Nada. Volví al velorio intentando no llamar la atención. Pensé que tal vez había salido sin que yo lo notara. Pero cuando me acerqué al ataúd, el cuerpo de Iván tenía los ojos abiertos. No exagero. Estaban completamente abiertos, mirando hacia el techo. Y lo peor, su expresión ya no era la misma. Ahora parecía consciente. Retrocedí de inmediato. Julián se acercó, cerró los ojos del cadáver con rapidez y me miró serio. No vuelvas a seguir a los familiares, me dijo. A veces no sabes qué estás viendo. No le conté lo de Mateo. No podía. Días después, supe que el hermano gemelo había desaparecido. Nadie volvió a verlo. Pero lo que realmente me hizo dejar ese trabajo ocurrió una semana más tarde. Revisando unos archivos antiguos en la oficina, encontré un expediente olvidado. Era de hacía 10 años. 2 gemelos. Mismo apellido. Mismo caso. Uno muerto inexplicablemente, el otro desaparecido. Y en la nota final, escrita a mano, decía: posible intercambio. El que sobrevive no es el mismo. Desde entonces no he vuelto a pisar una funeraria. Y a veces, en las noches más silenciosas, recuerdo la mirada de Iván en el ataúd. Y tengo la certeza de algo que no puedo demostrar. Ese día no enterramos a Iván. Enterramos lo que quedaba de él. El muerto que reclamó a todos. No voy a decir mi nombre. No es por misterio, es por miedo. Porque después de lo que pasó, entendí que algunas cosas no deben ser recordadas por quienes siguen vivos. Trabajé durante años en una funeraria en las afueras de la ciudad. Era un lugar viejo, con paredes que olían a humedad y formol, donde el silencio no era paz, era presión. Yo era el encargado de coordinar los servicios, el que hablaba con las familias, el que convertía el dolor en contratos. Y sí, también fui quien cruzó la línea. Las malas rachas me desesperaron. Había días sin un solo servicio, semanas enteras donde apenas entraba dinero. Me negaba a aceptar que todo dependía del azar, así que decidí forzarlo. Busqué gente peligrosa. No diré nombres, pero eran hombres que no preguntaban, solo ejecutaban. Les ofrecí algo sencillo: cada muerte que provocaran, cada familia que terminaran en mi funeraria, tendría recompensa. Aceptaron de inmediato. Y el negocio cambió. En poco tiempo, pasamos de sobrevivir a saturarnos. Los cuerpos llegaban uno tras otro, y yo, lejos de sentir culpa, me sentía poderoso. Controlaba algo que nadie debería controlar: la frecuencia de la muerte. Hasta que llegó ese cuerpo. Esa noche, uno de mis contactos envió a un mensajero. Venía nervioso, incómodo. Me dijo algo que no entendí en ese momento: que habían matado a un joven, pero que esta vez no querían trato, ni dinero, ni nada relacionado con él. Me pidió que rechazara el servicio. Nunca había pasado eso. Pero no lo hice. La ambición pesa más cuando ya te acostumbraste a ella. El cuerpo llegó esa misma noche. Un joven de unos 20 y tantos años, rostro tranquilo, demasiado limpio. No tenía señales claras de violencia. Eso ya era raro. Pero lo que más me incomodó fue la sensación. No era el cuerpo. Era el aire.
La sala donde lo colocaron se sentía distinta. Más fría. Más densa. Como si algo invisible estuviera ocupando espacio. Esa noche me quedé solo en la funeraria. Ya era rutina para mí. Revisaba documentos, acomodaba flores, hacía inventario. Todo parecía igual hasta que comenzó esa sensación. Esa que no puedes explicar. Como si alguien estuviera detrás de ti, respirando cerca, pero sin hacer ruido. Volteé. Nada. Caminé por los pasillos. Revisé las salas. Todo vacío. Pero al regresar, empecé a notar algo peor. Sombras. No figuras completas. Solo movimientos rápidos en las esquinas de mi vista. Como si algo se desplazara cuando yo no lo miraba directamente. Intenté ignorarlo. Pero entonces escuché algo. Un golpe seco. Venía de la sala donde estaba el cuerpo. Me quedé quieto unos segundos. No quería ir. Y eso, para alguien que trabajaba con muertos todos los días, no era normal. Cuando finalmente abrí la puerta, el aire me golpeó con un frío que no tenía sentido. El cuerpo estaba en su lugar. Pero el ataúd estaba ligeramente abierto. Yo estaba seguro de haberlo cerrado. Me acerqué lentamente, sintiendo como el corazón me retumbaba en el pecho. Miré dentro. El rostro seguía ahí. Pero no igual. No sé cómo explicarlo, pero ya no parecía un cadáver. Parecía alguien fingiendo serlo. Cerré de golpe y salí de ahí. No volví a entrar esa noche. Al día siguiente, el velorio comenzó como cualquier otro. Familiares llorando, murmullos, el sonido bajo de rezos. Yo caminaba entre ellos, tratando de mantener la compostura, hasta que lo vi. Al fondo. Entre las últimas filas. Un joven de pie, observando el ataúd. Estaba medio oculto detrás de una columna. Solo se veía parte de su rostro, pero fue suficiente. Era él. El mismo que estaba dentro del ataúd. No había duda. Sentí que el estómago se me vaciaba. Me acerqué lentamente, sin dejar de mirarlo. Y en el momento en que estuve a unos pasos, se movió. No caminó. Se deslizó. Desapareció detrás de la columna. Corrí hacia ahí. Nada. Pero al girar, vi algo peor. El ataúd. Abierto. Y dentro, vacío. No hubo gritos. No hubo caos. Porque nadie más pareció notarlo. Solo yo. Salí de la sala con la respiración rota. Fue entonces cuando el padre del joven se me acercó. Me preguntó qué pasaba. No sé por qué, pero le conté. Esperaba negación. Pero sonrió. Esa sonrisa no la voy a olvidar nunca. Me dijo que su hijo no era como los demás. Que llevaba años preparándose. Que había hecho rituales, entregas, sacrificios, todo para evitar una muerte común. Que lo que yo había visto no era un error. Era el resultado. Dijo que su hijo ahora podía caminar entre los vivos, que podía moverse sin ser visto por todos, pero sí por quienes habían tenido algo que ver. Luego se inclinó un poco hacia mí. Y en voz baja, me dijo:
Él sabe quiénes lo mandaron matar y quién se benefició. Sentí un frío que me atravesó. Después de ese día, todos los hombres con los que hice el trato desaparecieron. Uno por uno. Sin rastros. Sin cuerpos. Nada. Y yo. Yo sigo aquí. Pero ya no trabajo en funerarias. No me acerco a cadáveres. No hago tratos. Porque desde entonces, cada noche, sin falta, veo a alguien de pie en la oscuridad de mi habitación. Observándome. Esperando. Y lo peor es que cada vez se parece más a mí.